¿Alguna vez ha deseado tener una línea de emergencia al cielo? Creo que todos hemos pasado por esos momentos difíciles en la vida, esas situaciones críticas en las cuales necesitamos la ayuda de alguien. Entonces, ¿a dónde acudimos? Hay quienes buscan ayuda en todo tipo de cosas. Otros niegan que siquiera necesitan ayuda. Por otro lado, hay quienes lo ignoran. Se pasan la vida negando el hecho que necesitan ayuda. Pero la verdad es que todos la necesitamos. Hay quienes piensan que aceptar el hecho que uno necesita ayuda es muestra de debilidad, pero no lo es. Es muestra de que somos humanos. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, un día antes de ser crucificado, Jesucristo sufría un gran dolor al pensar en que estaría separado del Padre. Es interesante ver lo que les dijo a sus discípulos en Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». En ese momento, en su humanidad, el Señor necesitaba de la presencia de sus discípulos. Necesitaba sentir que ellos estaban con Él, aunque Él verdaderamente no era débil. Así que todos necesitamos ayuda. El asunto es, ¿a dónde acudimos? ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso hay alguna ayuda verdadera? Por otro lado, hay situaciones en las que pareciera que nadie nos puede ayudar. Entonces, ¿qué hacemos? El título de este mensaje es simplemente Nuestro ayudador para toda circunstancia. Nosotros tenemos un ayudador para toda circunstancia, sean cual sean las mismas. Lo invito a buscar Juan capítulo 14. Recordemos que aquí Jesucristo estaba con sus discípulos en el aposento alto, listo para ser crucificado al día siguiente. Sus discípulos estaban desalentados, confundidos y frustrados por las cosas que estaban sucediendo. Ahora, lo que el Señor les decía parecía casi una contradicción para ellos y no lo entendían. Quizás pensaban, ¿cómo puede Jesucristo ser el Hijo de Dios y el Mesías y a la vez decir que será crucificado? Eso no tenía ningún sentido para ellos. Entonces Jesús en este pasaje no solo los consolaba, sino que les aseguraba y recordaba de la promesa del Espíritu Santo. Cada día de nuestra vida cristiana tenemos el gran privilegio de ser bendecidos con lo que Él les prometió a sus seguidores en este pasaje. Esto me hace pensar en las personas que no están conscientes de esta promesa y viven toda su vida preguntándose por qué las cosas no marchan bien, qué falta en su vida cristiana. Recuerdo que al principio de mi ministerio, ya tenía tiempo predicando, me hacía esta pregunta: ¿qué falta en mi vida? Sabía que era salvo y sabía que trataba de servir a Dios con todo mi corazón, pero algo faltaba. Lo que faltaba era mi experiencia personal con el Espíritu Santo, de quien quisiera hablar en este mensaje, nuestro ayudador para toda circunstancia. Para comenzar, quisiera invitarle a buscar en el Evangelio de Juan capítulo 14, los versículos 16 al 18. Dice lo siguiente: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Todos contamos con este ayudador para toda circunstancia de nuestra vida. Vayamos a los Salmos por un momento, porque quisiera que viéramos cuán vívida fue esta verdad en la mente y el corazón del rey David. En los Salmos, David hizo referencia unas 50 veces al hecho que Dios era su ayudador. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 18:6. «En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos». Notemos ahora lo que dice en el Salmo 30. Aquí clamaba a Dios por su ayuda y dirección. Dice así en el versículo 1 del Salmo 30,
Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ahora vayamos al Salmo 33, versículo 20. Dice así: Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Leamos el Salmo 63, versículos 6 y 7. Note especialmente lo que dice en el versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Quiere usted acercarse a Dios? No hay nada como despertarse a medianoche cuando no hay ruido ni distracciones para buscar el rostro de Dios. Por eso dice el salmista: cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Versículo 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Vayamos ahora al Salmo 54. Dice lo siguiente en el versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él no tuvo el privilegio de saber lo que nosotros sabemos hoy día tocante al Espíritu Santo, pero sí entendía que el Señor Dios era su ayudador y que podía clamar a Él en cualquier momento. Definamos entonces lo que es un ayudador. Un ayudador es alguien que nos asiste, quien que nos ayuda a lograr algo, bien sea haciendo nuestro trabajo o dándonos lo que necesitamos para hacerlo. Alguien que nos alienta y quita los obstáculos en nuestra vida para que podamos lograr lo que Dios quiere que hagamos. Así que al hablar de un ayudador, es alguien que verdaderamente se involucra en nuestra vida. En este pasaje vemos la promesa de un ayudador. Regresemos al capítulo 14 de Juan. Aquí el Señor Jesús identifica quién es este ayudador. Dice lo siguiente en el versículo 16 de Juan capítulo 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese que usó la palabra otro. Esta palabra significa uno igual a este. Lo que quiso decir fue: enviaré uno igual a mí. Luego agrega: para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Ahora bien, ¿cómo se explica que el Señor se iría y a la vez vendría a ellos? Les digo esto porque a quien Él enviaría sería a otro igual a Él, es decir, al Espíritu Santo. Leamos el versículo 26 de Juan capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora vayamos al capítulo 15, versículo 26. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, Él les mostrará quién soy yo. Dice en el capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces vemos claramente en la Biblia que nuestro ayudador para toda circunstancia es el Espíritu Santo. Quisiera explicar este asunto un poco más a fondo para que entendamos por qué tal énfasis en el Espíritu Santo. Veremos varios pasajes de la Escritura. Le invito a buscar Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Dios el Padre, sentado en su trono en el cielo, gobierna y reina sobre todo el universo y todo lo que en él está. Ahora bien, ¿dónde está el Señor Jesús? Dice lo siguiente en Hebreos capítulo 1, en referencia al Señor Jesús leamos el versículo 3, el cual,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vayamos al capítulo 8 de Hebreos, el versículo 1. Dice así: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo está sentado a la mano derecha del Padre. Vayamos al capítulo 10, versículo 12. Hablando nuevamente de Jesucristo, dice lo siguiente: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se refiere a su sacrificio en la cruz, se ha sentado a la diestra de Dios. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 2, que dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy interesante que 4 veces en esta epístola se nos recuerden dónde está el Señor Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces tenemos al Padre quien gobierna y reina, y tenemos al Espíritu Santo quien ahora está en la tierra, morando en cada creyente. En este pasaje el Señor continuamente habla de que enviaría al Espíritu Santo. Les prometió: Yo rogaré al Padre y Él enviará a otro Consolador para que esté con vosotros siempre. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Mientras el Padre gobierna y reina sobre todo, mientras el Señor Jesucristo está sentado a su diestra intercediendo por todos nosotros, es el Espíritu Santo quien nos capacita. Él vino a facultarnos para que seamos las personas que Dios quiere y logremos lo que Él nos ha encomendado. No me refiero solo a predicar o enseñar, sino a lo que sea que Dios lo haya llamado a hacer en la vida. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Así que tenemos al Padre que gobierna y reina, al Hijo que intercede, y al Espíritu que nos capacita y nos impulsa a hacer lo que el Padre nos ha llamado a hacer. Al hablar del Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador para toda circunstancia, sabemos que Él es una persona, no una cosa. Él es alguien, no algo. Es una persona de la Trinidad. Así que no solo es un ayudador personal, sino que es un ayudador práctico porque se involucra en cada aspecto de nuestras vidas. Es un ayudador adecuado porque es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Tiene el poder para hacer todo lo que se necesita hacer en, con, para y por medio de nosotros. No solo eso, es un ayudador disponible porque mora en nosotros. Al creer en Jesucristo como su Salvador personal, Él no solo lo convenció de pecado, no solo le dio el don de fe, no solo lo selló con el don de la seguridad eterna, lo selló hasta el día de redención, sino que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros para capacitarnos para hacer y hacer lo que Dios quiere. Por lo tanto, Dios envió su Espíritu porque sabía que no podríamos hacer solos la tarea que Él nos había encomendado. Por esa razón Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 24, versículo 49, «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Ellos no estaban listos para vivir la vida cristiana. Lo habían visto sanar, habían escuchado sus enseñanzas, pero Él les dijo que aún no estaban listos hasta que el Espíritu de Dios los ungiera para llevar a cabo la tarea que les había encomendado. En Hechos capítulo 1, versículo 8 les dijo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Recuerda lo que Jesucristo les prometió en el capítulo 16. Él estará en y con vosotros. En aquel momento todavía no moraba en ellos, sino que el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se iba sobre aquellos que Dios había llamado. Pero ahora todo creyente tiene en sí la presencia de Dios Todopoderoso en la persona del Espíritu Santo. La razón por la cual no podemos escaparnos de Dios una vez que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador es porque ahora Él mora dentro de nosotros. Él lo ha sellado como un hijo, una hija de Dios. Él lo ha adoptado a su reino. Somos por siempre los hijos e hijas de Dios. Sabemos que nuestro Padre está en los cielos, sentado en su trono majestuoso. Sabemos que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el gran mediador, está sentado intercediendo por nosotros. Sabemos que ahora Él mora en nosotros en la maravillosa persona del Espíritu Santo, quien nos equipa, capacita y nos ayuda día a día. No podemos escaparnos de Dios Todopoderoso. Él ha decidido vivir dentro de nosotros. Eso es muestra de nuestra insuficiencia. Él les dijo a sus discípulos que no podrían hacerlo hasta que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos. Ellos no podían. Nosotros no podemos. Nadie puede vivir como Dios quiere sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es su ayudador. Todo creyente lo tiene sin excepción. Me entristece pensar en muchas personas que asisten regularmente a la iglesia, leen sus Biblias, pero no saben quién es el Espíritu Santo. Nunca han entendido que Él es una persona de la Trinidad, que Dios nos ama tanto que no solo nos envió a un Salvador, sino a su Espíritu para ayudarnos a ser lo que Él quiere que seamos. Eso es amor en su máxima expresión. Envió al Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida cristiana, porque sabía que no podíamos hacerlo solos. Con esto en mente, pensemos en las maneras prácticas en las cuales Él nos ayuda. Hay muchas, pero quisiera mencionar algunas cosas que tenemos que confrontar a diario. En primer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida de oración. Escuchemos lo que nos dice Pablo al respecto en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjese que Pablo no les dijo, ustedes los romanos no saben orar, sino que se incluyó a sí mismo al decir, no sabemos orar como conviene. Versículo 26. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Por qué será que a menudo nosotros no sabemos cómo orar? La primera razón es porque no sabemos qué nos depara el futuro. Así que no importa cómo oremos, lo hacemos con un conocimiento limitado. La segunda razón por la cual no sabemos orar es porque no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No conocemos nuestras necesidades como Dios las conoce. Por ejemplo, hay circunstancias en las cuales sabemos, sin lugar a dudas, cuál es la voluntad de Dios. No tenemos que decir si es tu voluntad, pero a veces agregamos esa expresión al final de nuestras oraciones como que si fuese una frase mágica para que Dios nos escuche y conceda lo que queremos. Así que si sabemos cuál es la voluntad de Dios en torno a algo, no tenemos que decir si es tu voluntad. Pero hay otras cosas de las cuales en verdad no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces clamamos a Él y le pedimos que nos muestre su voluntad. Lo que pasa entonces es que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero no es el Espíritu Santo quien hace los gemidos, sino es Él quien los lleva al Padre,
porque a menudo lo que sentimos es muy profundo y va más allá de lo que podemos expresar con nuestras palabras. A veces le pedimos a Dios que nos muestre su voluntad. Anhelamos conocerla. Entonces el Espíritu Santo toma los gemidos de nuestro espíritu y los lleva ante el Padre. ¿Y sabe qué? Dios escuchará nuestras oraciones. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Dios nunca quiere esconder su voluntad de nosotros. Él quiere que la conozcamos. ¿Por qué? Porque Él nos predestinó para que fuésemos conformados a la semejanza de su Hijo. Él quiere que conozcamos su voluntad. Quiere que tomemos decisiones acertadas. Notemos lo que dice en la última parte de ese versículo 27 de Romanos 8. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios sabe si en verdad queremos conocer su voluntad o no. Él sabe si lo obedeceremos o no. Pero Dios no nos revela su voluntad solo para que la consideremos, sino para que la obedezcamos, para que digamos, sí, esa es tu voluntad, y haré exactamente lo que quieres que haga. No sabemos orar, pero tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda. A veces no sabemos cómo orar por otros. Por ejemplo, alguien viene y nos cuenta un problema en su vida y nos pide que oremos por ellos para que Dios quite algo de sus vidas. Pero quizás la voluntad de Dios no sea quitar ese problema. Entonces le preguntamos a Dios cuál es su voluntad y que nos muestre cómo hemos de orar por esa persona. Todos necesitamos al Espíritu Santo y Él está allí para ayudarnos a orar. ¿Qué hace? No solo eleva nuestras oraciones al Padre, sino que su labor es clarificarnos cuál es la voluntad de Dios. Por eso dice en Proverbios 3, 5 y 6, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». La labor del Espíritu Santo es revelarnos la voluntad de Dios. Su labor es simplificar la voluntad de Dios para nosotros y facultarnos para que andemos en ella. Una de las razones por las cuales la gente deja de orar es por temor a orar por algo equivocado. No permita que eso le preocupe en lo más mínimo, porque el Espíritu de Dios no traerá al Padre una petición equivocada. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Nosotros podemos pedir algo equivocado. ¿Y sabe lo que sucede? El Espíritu Santo conoce nuestro espíritu, nuestro corazón. Entonces Él intercede por nosotros y pide lo correcto. Dios sabe cuán débil somos, cuán carnales somos. Sabe que es natural que pidamos lo que queremos. Somos humanos, así que pediremos lo que queremos, lo que nos satisface, lo que gratifica nuestra carne, lo que suple nuestras necesidades. Entonces, ¿qué hace? Él conoce el futuro. Así que toma nuestras oraciones y nos envía lo que es mejor para nosotros. Pero a veces pensamos, Dios no contestó mi oración, pero si lo hizo, ¿sabe cómo? Nos concedió lo que sabía que hubiésemos pedido si supiéramos lo que Él sabe del presente, el futuro y las consecuencias. Esa es la labor maravillosa del Espíritu Santo. La segunda manera práctica en la cual nos ayuda el Espíritu Santo es en entender la palabra de Dios. Hay quienes dejan de leer la Biblia porque no la entiende. Le daré 3 palabras en cuanto a la lectura de la Biblia. La primera palabra es revelación. Revelación es la verdad que Dios le muestra al hombre que éste no pudiera recibir de ninguna otra forma. Nadie puede entender a Dios sin la labor y el ministerio del Espíritu Santo en su vida. Revelación es la verdad que Dios le muestra al hombre o a la mujer que éste no pudiera recibir de ninguna otra forma. Eso es la Biblia. No es meramente un libro. Es un tesoro porque es la revelación de Dios de sí mismo. Alguien dirá, un momento, ¿qué me dices de Éxodos, Levítico, Números, Deuteronomio y todos esos libros del Antiguo Testamento? Amable oyente, Dios está en cada página de la Biblia.
Dios se revela en cada uno de esos sacrificios del Antiguo Testamento. No se trata de un libro de historia, no es un libro de ciencia, es la revelación de Dios de sí mismo, de su trato para con la humanidad. Entonces, la primera palabra es revelación. La segunda palabra es iluminación. ¿Qué sucede cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia? El Espíritu de Dios abre nuestras mentes, nos revela la verdad de un pasaje y entendemos lo que significa. Decimos, lo había leído y leído, pero ahora lo entiendo. Amable oyente, no podemos entender Juan 3:16 sin tener la iluminación del Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, ¿cómo se explica la muerte expiatoria de Cristo? De eso se trata este versículo. ¿Cómo puede un Dios de justicia, santidad y juicio amar a los no creyentes? Podríamos tomar un pasaje como Juan 3:16 y crear suficientes problemas. Así que no podemos verdaderamente entender el significado de este versículo sin tener la iluminación del Espíritu Santo. He hablado con personas que dicen, no estoy seguro de que Dios me salve. Entonces les digo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego les pregunto, ¿creen eso? Dicen que sí. Les pregunto, ¿es usted salvo? Me responden, bueno, no lo sé. ¿Qué quiere decir con que no lo sabe? Es que siento que... ¿Sabe usted por qué no lo saben? Porque no pueden captar lo que significa creer en Jesucristo y cómo puede Dios salvarlos si han pecado de la manera como lo han hecho. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay iluminación del Espíritu de Dios. Por eso hay hombres que pueden pasar 30, 40 años estudiando la Biblia o enseñando en instituciones teológicas y aún después de todos esos años, tener un entendimiento muy vago de la verdad. No podemos entenderla sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que al leer la Biblia, pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento. En eso consiste la iluminación. Le invito a buscar 1 Corintios capítulo 2. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo, comenzando en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Leamos el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no es salva no puede entender la palabra de Dios. La lee, pero no le encuentra ningún sentido. Desde luego que no. ¿Por qué? Porque es la mente de Dios. No podemos entender la mente de Dios a menos que su Espíritu ilumine nuestra mente humana para que podamos entender la mente divina. Dice el Señor en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre no puede entender la palabra de Dios. Iluminación, revelación, la verdad que sólo puede venir por medio de Dios. Iluminación es lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra mente al comenzar a leer la Biblia. Pero no podemos esperar que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nos muestre los tesoros de la mente de Dios si a la vez caminamos en pecado y en desobediencia a Dios. No lo hará. Por esa razón,
Hay personas que asisten a la iglesia por años y tienen un entendimiento sumamente vago de la palabra de Dios, rara vez la leen y no sienten que necesitan leerla. Entonces, la primera palabra es revelación. La segunda es iluminación. Y la tercera palabra es inspiración. Cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestras mentes y corazones y nos da entendimiento, ¿qué sucede? Nos da inspiración. En otras palabras, ¿a qué nos motiva? Queremos aplicar la palabra a nuestros corazones, aplicarla a nuestra vida. Esta es la labor del Espíritu Santo. Esta es la labor de Dios. Amable oyente, si quiere comenzar a entender la palabra de Dios, lo que tiene que hacer es decir: Señor, sé que no entiendo todo esto. Me encantaría entenderlo. Ayúdame a entenderlo, Señor. Abre mis ojos a la verdad. Ahora permítame preguntarle algo. ¿En verdad quisiera tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios? Le diré cómo hacerlo. En primer lugar, dígale: Dios, muéstrame el pecado en mi vida para que pueda arrepentirme, para que mi corazón esté limpio y así tu Espíritu pueda hablarle a mi corazón, mente y espíritu, para que tenga un entendimiento más profundo de tu palabra. Amable oyente, Dios no le revelará su verdad a un corazón sucio. Él convencerá de pecado a un corazón sucio. ¿Quiere usted entender la palabra de Dios? Se necesitan dos cosas: un corazón limpio y dependencia del Espíritu Santo para que Él ilumine su mente. Si el Espíritu de Dios ilumina su mente a la verdad, pero usted no la aplica a su corazón, no regrese al día siguiente diciendo: Dios, quiero tener un entendimiento más profundo de tu palabra, quiero más de tu verdad. ¿Sabe qué? Él le dirá: regresa al último pasaje. Si lo haces, te daré un mejor entendimiento. La Biblia es la revelación divina. Tiene condiciones, preceptos. Hay requerimientos para entenderla y no se trata de estudiar en un seminario teológico. La Biblia es la revelación de Dios de sí mismo. La entendemos por el poder iluminador del Espíritu Santo. Cuando eso sucede y somos inspirados en nuestro corazón a hacer lo que Dios quiere, luego Él exige que le obedezcamos y hagamos exactamente lo que nos mostró. En tercer lugar, el Espíritu Santo no solo nos ayuda en la oración y con la palabra de Dios, sino que también nos ayuda a confrontar lo pecaminoso en nosotros. ¿Qué significa esto? Regresemos a Juan capítulo 16. El pecado es un problema. Todos tenemos que confrontar el pecado en nuestra vida, de una manera u otra. Pensemos en las personas que han creído en Jesucristo como su Salvador y son activos en la iglesia y luego, poco a poco, comienzan a alejarse. Si uno les dice: ya no te veo en la iglesia, nos responden: no tengo que ir a la iglesia todo el tiempo. Lo entiendo. O si uno les pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios?, nos dicen: no me hables de Dios. No me juzgues solo porque no soy como tú. Pero dice la Biblia en Jeremías 7:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No dice un poquito malo, sino sumamente perverso. Entonces, ¿qué sucede? Satanás sabe cómo hacernos alejar de Dios. Cerramos nuestra Biblia, dejamos de asistir a la iglesia, no estamos bajo la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, y nos alejaremos en nuestra relación con Dios. Lo que sucede es que el Espíritu de Dios activa la alarma, nos envía una luz roja y grande. Esa es la convicción del Espíritu Santo. La sentimos. ¿Qué hacemos? Decimos: Dios, sabes que no soy perfecto. Así que empezamos a racionalizar nuestro pecado. Al cabo de un tiempo, ya nos habremos alejado de Dios. Ni siquiera nos damos cuenta de cuán alejados estamos porque Satanás nos ha ayudado a disfrazar nuestro pecado, a racionalizarlo. Luego nos encontramos haciendo cosas que sabemos que nunca antes hubiésemos hecho en nuestra vida. Pecamos y ni siquiera sentimos la convicción del Espíritu Santo porque lo hemos reprimido por tanto tiempo. La convicción del Espíritu Santo es un acto del amor de Dios. Él es quien nos convence de pecado. Veamos lo que dice el capítulo 16, desde el versículo 7.
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, en primer lugar nos convence de pecado y de nuestra necesidad de Dios. Nos convence de la justicia de Cristo, es decir, nos convence de que la muerte expiatoria de Jesucristo es suficiente para pagar toda la deuda de mi pecado. También nos convence de que hay un juicio y de que somos responsables ante Dios Todopoderoso por nuestra vida. Esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Queremos que deje de convencernos de pecado? Desde luego que no. Esa es su manera de encarrilarnos en el camino de Dios. Esa es la alarma que nos envía cuando estamos fuera de base, fuera de la voluntad de Dios, en otra senda, tomando un desvío. Fuimos distraídos y desviados por algo que Satanás nos ofreció, por lo que necesitamos su ayuda. Entonces la tercera área en la cual necesitamos ayuda es en confrontar lo pecaminoso que somos. Que Él nos mantenga conscientes de que nos hemos desviado momentáneamente. Ningún capitán pondría a su barco a navegar sin un compás. Jesucristo dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Tenemos en nosotros el guía perfecto, el compás perfecto, el Espíritu Santo. Él conoce el futuro, el presente y el pasado. Él sabe exactamente dónde debemos estar, cuándo y cómo debemos llegar allí. Él sabe lo que tenemos que hacer, lo que somos capaces de hacer y lo que haremos al llegar allí. No hay nada que Él no sepa. Así que tenemos un guía omnisciente que siempre busca lo mejor para nosotros. Lo mejor nunca es desobedecer a Dios, sino obedecerlo. Ignorarlo es desechar la dirección perfecta que Dios nos ha dado, motivado por su amor genuino. ¿Lo necesitamos? Sí, necesitamos su ayuda para bregar con todo este asunto de lo pecaminoso que somos. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a ministrar a otros. Hay dos formas en las cuales servimos a Dios, o lo servimos en nuestra humanidad, es decir, con nuestras habilidades, talentos, educación, experiencia y todo lo demás, o lo servimos en el poder del Espíritu Santo. Recordemos lo que el Señor les dijo a sus discípulos en Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Luego en Hechos capítulo 1, versículo 8 les aseguró, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos no estarían equipados para servirle hasta que el Espíritu estuviese dentro de ellos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. Así que ahora Él habita en todos nosotros. El Espíritu Santo lo ayuda a servir al Señor en lo que sea que usted haga, sea predicar, enseñar, cantar, en el ministerio que sea, por ejemplo, siendo una madre piadosa. Lo que sea que hagamos, podemos llevarlo a cabo por dos motivos. O queremos impactar la vida de alguien, o queremos impresionar a alguien. Cualquier persona puede causar una impresión de una u otra forma. Puede dar una buena impresión basándose en sus talentos, dones o su elocuencia, lo que sea. Pero solo el Espíritu de Dios es el único que puede tener un impacto en la vida de alguien. Podríamos tomar a dos hombres. No tienen que ser predicadores, sino a dos hombres de cualquier vocación. Uno de ellos lleno del Espíritu de Dios y el otro no. Los dos pueden decir las mismas palabras, con la misma elocuencia, las mismas habilidades, los mismos dones y talentos. Sin la unción del Espíritu Santo, usted puede escuchar sus palabras, y aunque quizás sean agradables a sus ojos y a sus oídos,
no tendrán ningún impacto. Al mismo tiempo, si el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y habla por medio de un siervo de Dios, un hijo de Dios, esas palabras tendrán un impacto en la vida de otros. Esa es la labor del Espíritu Santo. Él no quiere que le sirvamos sin la dependencia total del Espíritu de Dios, quien es nuestro ayudador. Él nos capacita, Él nos da la energía divina, el poder, Él ilumina nuestras mentes, Él nos muestra lo que hemos de decir, qué debemos hacer y cómo hacerlo. Pablo es un buen ejemplo de esto. Escuchemos lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él les dice, no fui con la intención de impresionarlos, vine con un mensaje de Dios en el poder de Dios para que creyeran en Dios y anduviesen en sus caminos. Piensa en su vocación o en su lugar de empleo. Lo que sea que Dios lo haya llamado a hacer, Él desea que se esmere en hacerlo de la mejor manera porque usted lo representa a Él. Usted es un embajador, embajadora de Dios. Mientras mejor haga su trabajo con el poder del Espíritu de Dios, tendrá un impacto en las vidas de las personas que lo rodean. El Espíritu Santo es quien lo capacita. Él le da lo necesario para impactar a las personas a su alrededor. Nuestra presencia, porque tenemos al Espíritu del Dios vivo, puede impactar a otros y cambiar sus vidas. No se trata de impresionar, sino de impactar. A veces podemos ver la diferencia de alguien que está tratando de impresionarnos, o si esa persona en verdad está teniendo un impacto por medio del poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Pero, ¿qué diferencia marca una impresión? Una impresión es pasajera. Un impacto cambia vidas. Podemos tener un impacto en las vidas de nuestros hijos. Podemos impactar las vidas de quienes nos rodean. Entonces el Espíritu de Dios nos ayuda a operar por su poder, su energía, su fortaleza, para hacer su voluntad, y no la nuestra. En quinto lugar, hay otra área en la cual Él nos ayuda. Se trata de cuando nos sentimos agotados espiritual, emocional y físicamente. Todos llegamos a esos momentos en la vida. Pienso en lo que dijo el apóstol Pablo cuando habló de todas las cosas que había sufrido y todo lo que tuvo que pasar. Sufrió muchas dificultades y pruebas. Pasó muchas noches en vela. Pero además de todas las cosas externas que tuvo que confrontar, también tenía la presión interna de su preocupación por las iglesias. Decía, llevo esta carga, siento la presión. Mi preocupación por las iglesias de Galacia, la iglesia de Roma, la iglesia de Filipos, la iglesia en Tesalónica. Me preocupa lo que está sucediendo con ellos. Me preocupa que haya división. Le preocupaba lo que les ocurría a los creyentes. Tenía muchas preocupaciones. ¿Cree que todo eso lo agotó? Desde luego que sí. Recordemos cuando Pablo hablaba del aguijón que llevaba en su cuerpo. Esa fue una de las cosas por las cuales Pablo oró y Dios no respondió de la manera que él quería que lo hiciera. No sabía exactamente cómo orar por eso. Oró de la única manera que sabía hacerlo. Dios, quita esto de mí. Pero Dios no lo removió. Pablo lo llevó consigo. También llevó la presión, la carga de las iglesias, porque sabía que los judíos trataban de dividir a la gente y hacer que cayeran en todo tipo de errores y se alejaran del Señor. ¿Alguna vez usted se ha sentido agotado? Seguro que físicamente sí. ¿Qué me dice de sentirse agotado emocionalmente? Pasamos por circunstancias que no podemos cambiar y Satanás agota nuestra energía. Él sabe que al agotarnos, o logrará que dudemos o nos volveremos vulnerables a cualquier tipo de pecado. Así que nos afecta emocional
y espiritualmente. He descubierto que cuando damos y damos espiritualmente nos agotamos. Lo que sucede es que necesitamos ser renovados. ¿Quién nos renueva y nos refresca? El Espíritu Santo del Dios vivo. Por esa razón todo creyente necesita un tiempo a solas de meditación con el Señor. ¿Qué hace Él? Renueva nuestro espíritu, refresca nuestro cuerpo. También hace algo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras emociones. Él vuelve a llenar nuestras emociones cuando las agotamos. Entonces la labor del Espíritu de Dios dentro de nosotros es renovar nuestra mente. Vayamos a Efesios capítulo 3. Es interesante ver las palabras que usó el apóstol Pablo en este pasaje porque estaba orando por los efesios. Veamos lo que dice desde el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Dios quiere que seamos fortalecidos y renovados. Esa es la labor del Espíritu Santo. Dios lo equipará, capacitará, fortalecerá, refrescará, renovará con lo que sea que usted necesite. Si eso es lo que Dios lo ha llamado a hacer, Él lo capacitará para que lo pueda hacer. Entonces no tenemos que recurrir a más nada porque el Espíritu de Dios es el vigorizador más grande del mundo entero. Él está listo y es capaz de hacer por nosotros lo que sea que necesitamos, sea lo que sea. Permítame agregar un par de cosas. Primero que nada, el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar cuando comenzamos a dudar de nuestra salvación. Me sorprende ver cuántas personas que son salvas por la gracia de Dios y lo saben, a veces comienzan a dudarlo. ¿Qué hace que dudemos? El pecado. Primero, crea culpa. La culpa crea un sentido de que somos indignos. Sentirnos indignos crea un sentido de falta de valor. La falta de valor crea un sentido de distanciamiento de Dios y allí comenzamos a alejarnos. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Lo invito a buscar Romanos capítulo 8. En este pasaje se nos recuerda cuál es la labor del Espíritu del Dios vivo. Leamos desde el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es su labor? Su labor es asegurarnos. ¿Qué hace Él? Nos dirige a la cruz. Cuando nos inundan las dudas, Él nos señala hacia la cruz. La muerte expiatoria de Jesucristo pagó toda la deuda de nuestro pecado. Si usted tiene algún pecado oculto en su vida, confiéselo a Dios y arrepiéntase. No significa que está perdido porque haya pecado. Esa es la labor del Espíritu Santo, asegurarnos de nuestra relación con Dios. Al pensar en las personas que son salvas y comienzan a dudar de su salvación, si en verdad han sido salvas, es la tarea del diablo hacer que duden. Por otra parte, es la labor del Espíritu asegurarnos de que somos salvos. El Espíritu da testimonio de Cristo, nos envía el mensaje de la cruz y la muerte expiatoria de Jesucristo, y que se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Él, y ahora es salvo. Quizás se desanime, quizá caiga en tentación. ¿Eso significa que ha perdido su salvación? No. Significa que está viviendo en desobediencia a Dios, que necesita arrepentirse de ese pecado y arreglar las cosas con Dios. No significa que ha perdido su salvación. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Asegurarnos de nuestra salvación. Hay otra tarea del Espíritu, otra ayuda que nos da, y es la siguiente. Nos ayuda a vivir la vida cristiana. ¿Cuántos creyentes hemos tenido problemas viviendo la vida cristiana? De hecho, quisiera decirle algo para aliviar su mente.
Es totalmente imposible vivir la vida cristiana. Usted dirá, entonces he perdido mi tiempo escuchando todo esto. Es imposible. Entonces, si es así, ¿en qué consiste todo esto? Permítame explicárselo. Recuerdo una vez que estaba pastoreando una iglesia por varios años y había intentado una y otra vez vivir la vida cristiana. Ayuné, oré, rogué, supliqué, leí, hice todo lo posible. ¿Tenía paz al respecto? En realidad no. Hasta que el Señor me mostró una sencilla verdad. Él comenzó a mostrarme algo que nunca antes había visto y que revolucionó completamente mi vida. Todavía recuerdo aquel momento. Manejé hasta la iglesia aquel día, recuerdo que estaba sentado en mi auto y miré hacia la ventana y pensé, amado Dios, ya no tengo que llevar la carga de vivir la vida cristiana. ¡Qué alivio sentí! Pensé, ¡qué libertad! Usted no puede vivir la vida cristiana. Vivimos en cuerpos carnales, tenemos 5 sentidos, somos humanos, vivimos en un mundo completamente lleno de pecado, perversidad, rebeldía, sensualidad y todo lo demás. Entonces, ¿cómo podremos vivir en un mundo vil y pecador y esperar poder vivir una vida santa? No podemos. Por eso vino el Espíritu Santo. Vino para vivir por medio de nosotros una vida que sabía que nunca podríamos vivir solos. Nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. ¿Por qué vino? Para vivir por medio de nosotros una vida que Él sabía que no podíamos vivir nosotros solos. No podemos solos. No tenemos las fuerzas para hacerlo. Así que tuve que reconocer que no podía, que no puedo, que no es mi labor, sino su trabajo. Tengo a Jesucristo como mi Salvador, y estoy dispuesto a reconocer que no puedo vivir esta vida. Reconozco la presencia y el poder del Espíritu Santo para vivir por medio de mí la vida de Jesucristo. En ese momento es cuando la vida cristiana se comienza a expresar por medio de nosotros. Así que no es nuestra vida. Esto es lo que el apóstol Pablo quiso decir en Gálatas 2:20, cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dijo, ya no vivo yo, porque eso no funcionó. Ahora bien, aquí hay un contraste. Busque, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Esto significa estar en sumisión al Espíritu quien mora en nosotros, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no llevarás a cabo esos deseos pecaminosos que son normales en la vida de una persona. Si caminas sumisamente al Espíritu, no satisfarás esos deseos. Versículo 17. Porque el deseo de la carne, aquí se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vea el conflicto, la tensión que ocurre. El apóstol Pablo nos dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y a su vez el del Espíritu es contra la carne, porque estos se oponen el uno al otro para que no hagamos las cosas que queremos hacer. Pero si nos dejamos llevar por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, no estamos sujetos a ellas. Ahora leamos el versículo 19 de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se pregunta por qué el mundo actúa de la manera que lo hace? Porque hace lo que viene por naturaleza. ¿Es eso lo correcto? No. ¿Es fructífero o es lo mejor? No, simplemente es lo que viene por naturaleza. ¿Sabe qué? El mundo no puede actuar mejor. Mas el fruto del Espíritu, no dice el fruto del creyente, ni el fruto del cristiano, sino el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si pudiera escoger
¿Cuál de los dos frutos elegiría? Todos optaríamos por el último: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sabemos que a veces nos volvemos impacientes. No amamos a todos, no siempre somos mansos, bondadosos, no siempre tenemos templanza. Pero ¿sabe qué? Mientras lo intentamos con nuestros esfuerzos humanos, nunca lo lograremos. Así que lo mejor que podemos hacer es darnos por vencidos y decirle: Dios, soy un fracaso en vivir la vida cristiana. Necesito tu ayuda. Él nos responde: ya la tienes, morando dentro de ti. Tienes al Espíritu Santo, y es su responsabilidad producir en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nosotros no podemos hacerlo solos. Por eso Él envió al Espíritu Santo. Lo envió para que viviera ese tipo de vida en nosotros. ¿Cuándo expresa Él esos atributos por medio de nosotros? Cuando nos sometemos al Espíritu Santo, cuando nos entregamos a Él, cuando nos comprometemos con Él y con su voluntad al decir: Espíritu del Dios vivo, expresa la vida de Cristo en mí hoy. Dios, expresa por medio de mí el fruto de tu Espíritu hoy. ¿Sabe qué? Eso es exactamente lo que Él desea hacer. ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਛੱਡ ਦੇ ਰੌਣਕ, ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਧੂੜ, ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੱਡਾ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ। ਅਸਲੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਾਤ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ।